Continuamos con esta enseñanza. Vamos a considerar ahora algunos de los diferentes tipos de herejes que son mencionados en el Nuevo Testamento, quienes se habían infiltrado en la iglesia primitiva. Dos de los escritores del Nuevo Testamento hablan de los mismos herejes. Uno de ellos es el apóstol Pedro y el otro es Judas, el hermano de Jesús. Pedro se refiere a ellos como que habrían de llegar en el futuro, mientras que Judas, algunos años más tarde, habla de los mismos cuando ya estaban instalados en medio de la iglesia. Dicho sea de paso, estos pasajes mencionados en la segunda carta de Pedro y en la de Judas son los que, debido a una interpretación errónea, se utilizan muy a menudo para fundamentar la pérdida de la salvación eterna. Por falta de tiempo no podemos considerar ahora todos los pasajes completos en detalle, pero sí vamos a analizar algunos versículos dentro de dicho contexto. En 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos acerca de la comparación que el apóstol hace con los falsos maestros que había habido anteriormente entre el pueblo de Israel. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda, y su destrucción no se duerme. Reina Valera actualizada 2015. El hecho de que aquí diga que estos falsos maestros hayan negado al Señor que los compró, no quiere decir que automáticamente fueran salvos, ni que lo hubiesen aceptado como Salvador personal. Hay una cosa que tenemos que entender. Jesús hizo la obra de la cruz para todos los seres humanos sin excepción alguna, es decir, Él no murió solamente por los creyentes, sino que murió por todos los seres humanos de todos los tiempos. Jesús hizo la obra de la cruz para los asesinos, los falsos maestros, la gente normal, para todos los seres humanos en general. Repito, por medio de su obra redentora, Jesús hizo posible la salvación de todos los seres humanos sin excepción alguna. El asunto es que solo aquellos que la aceptan llegan a ser salvos. Sobre la cruz, Jesús llevó el pecado de toda la humanidad y con ello la reconcilió con Dios. La decisión de aceptar o rechazar su obra está en las manos de cada ser humano en particular. Ver 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Que Jesús ya haya realizado la obra a favor de toda la humanidad no significa que todos los seres humanos sean salvos automáticamente. No creemos en el universalismo, pues cada persona debe tomar la decisión de aceptar o rechazar su obra por sí misma. Si la acepta, recibe la salvación eterna; si la rechaza, se pierde para siempre. En el pasaje que acabamos de considerar, el apóstol Pedro se refiere a los falsos maestros que se dedican a expandir herejías destructivas. Dentro de todo el contexto del capítulo 2, encontramos la mención específica de dos grupos de personas. Por un lado están los falsos maestros propiamente dichos y por otra parte aquellos que se dejaban seducir por sus falsas doctrinas. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿quiénes eran estos falsos maestros? La Biblia misma hace mención de dos grupos en especial. Por un lado, los judaístas, o sea, los defensores del judaísmo, y por otra parte, los gnósticos. Sin embargo, aquí, y de acuerdo al contexto, ella hace referencia a un tercer grupo que es diferente a los otros dos mencionados anteriormente. Todos los interrogantes que tengamos en relación a la palabra de Dios deben encontrar su respuesta también dentro de ella, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la única interpretación correcta. Por tanto, vamos a ver qué dice ella sobre ese grupo de falsos maestros al cual se refiere
Pedro en este pasaje. En Hechos capítulo 6, versículo 9 leemos: y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los sirineos y los alejandrinos, y los de Sicilia y de Asia, discutiendo con Esteban. Reina Valera actualizada 2015. La traducción Nueva Reina Valera 2000 lo expresa de la siguiente manera: se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y sirineos y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. De acuerdo al original griego, el término liberto o libertino, Strong G 3032, significa esclavo romano a quien le había sido otorgada la libertad. El diccionario de la Real Academia Española define el término libertino de la siguiente manera: hijo de liberto, es decir, el hijo de un esclavo romano que había comprado la libertad a su patrón, y más frecuentemente el mismo liberto con respecto a su estado, como opuesto al del ingenuo o nacido en libertad. Además lo expresa como sinónimo de licencioso, lo cual significa libre, atrevido, disoluto. Estos libertinos a los cuales hace mención este pasaje habían sido esclavos del terrible imperio romano, el cual ya de por sí estaba inclinado a la inmoralidad y la promiscuidad sexual, y en el que había determinados emperadores que practicaban y fomentaban todo tipo de orgías. Dicho de otra manera, el imperio romano en aquel entonces era un lugar donde se practicaba todo tipo de inmoralidad, y mucho más que en cualquier otro lugar. Los historiadores de aquel tiempo dan fe de esto. Estos libertinos que recibieron la libertad después de muchos años de haber vivido en la esclavitud, fundaron diferentes sectas o grupos religiosos en los cuales se practicaba un estilo de vida basado en dos aspectos fundamentales, a saber, el sexo y el dinero. Estas sectas estaban conformadas por personas que no se sentían obligadas por las normas y valores morales tradicionales, especialmente los sexuales, y llevaban un estilo de vida disoluto. Por eso Pedro, en el capítulo 2 de su segunda carta, menciona también a Sodoma y Gomorra en referencia a la lujuria de la carne, el adulterio y la fornicación. Judas, en su carta, también hizo referencia a esto. Es interesante notar que al final del libro de Apocalipsis, cuando la gran tribulación alcanzará su punto culminante, más precisamente en los capítulos 17 al 19, poco antes de que Jesús regrese otra vez a la tierra, se hace mención de Babilonia como la gran ramera. Esto tiene que ver con el sistema religioso que habrá de reinar en aquel tiempo, cuando la iglesia ya no esté más sobre la tierra. En aquel tiempo habrá de existir un tipo de religión universal que tendrá que ver con esta ramera o prostituta que es mencionada en estos capítulos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón se refiere la Biblia a Babilonia como la gran ramera o prostituta? ¿Por qué le da precisamente ese calificativo? Eso es así porque la religión siempre estuvo relacionada de una u otra manera con la inmoralidad o la perversión sexual. Si observamos el mundo en general, vemos que hay pastores y líderes de iglesias que han caído en inmoralidad sexual, y ni que hablar de determinados escándalos que han intentado mantenerse tapados en las grandes religiones oficiales y que poco a poco van saliendo a la luz. Eso corrobora que la religión y la inmoralidad sexual están conectadas entre sí. La inmoralidad o perversión sexual es uno de los peligros más frecuentes a los que se enfrenta el cristianismo, hablando en forma general. Por eso, al hacer referencia al sistema religioso del tiempo final, el libro de Apocalipsis lo representa por medio de una prostituta. Cuando sabemos que la inmoralidad está entrelazada con la religión, no nos tenemos que sorprender cuando escuchamos las cosas terribles que suelen pasar en ese ámbito, ¿verdad? Esto es precisamente lo que sucedía también en aquellos libertos o libertinos del que nos habla el pasaje de 2
2 Pedro. Ellos habían fundado sus propias sectas y abierto sus propias sinagogas para tal fin. Dicho de otra manera, ellos tenían su propia religión donde practicaban sus inmoralidades a gusto y gana. Vamos a continuar leyendo el pasaje de 2 Pedro desde el versículo 15. Abandonando el camino recto, o sea, los libertinos y sus víctimas, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Reina Valera actualizada 2015. Algunos utilizan este pasaje para fundamentar la pérdida de la salvación eterna. Primero y principal, tenemos que dejar bien en claro que estos libertinos no eran salvos, pues ellos intentaban hacer su propia religión a gusto y gana. Por otra parte, aunque tanto aquí como en otros pasajes del Nuevo Testamento es mencionado Balaam, quien era un falso profeta del Antiguo Testamento, eso no quiere decir que se pueda asociar con la pérdida de la salvación eterna. Es más, Balaam ni siquiera era un creyente en aquel entonces y su problema principal tenía que ver con la avaricia, ya que él profetizaba para recibir dinero. Esa es la razón por la cual al comienzo de este capítulo que estamos considerando, y más precisamente en el versículo 3, dice que estos falsos maestros habrían de hacer mercadería de los creyentes con palabras fingidas, motivados por la avaricia de la misma manera que lo hizo Balaam en el Antiguo Testamento. Los libertinos que actuaban de la misma manera que lo hizo Balaam estaban motivados por la codicia y por ello habrían de tener el pago de la injusticia. Esta última frase no significa que perdieron la salvación eterna porque ni siquiera la poseían. Vamos a considerar ahora los versículos 17 y 18 del pasaje de 2 Pedro capítulo 2, donde el apóstol sigue hablando de los libertinos y falsos maestros. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Reina Valera actualizada 2015. El versículo 17 nos muestra claramente que estos libertinos no eran salvos, y en el versículo 18 Pedro hace mención de las víctimas de estos falsos maestros al decir que seducían con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. El versículo 18 se refiere a los creyentes que, habiendo llegado a la fe en Cristo y habiendo recibido el nuevo nacimiento, se dejaron seducir por estos falsos maestros y se volvieron al camino del error. Cuánto dolor sentimos nosotros, los pastores y líderes de la iglesia, cuando vemos a aquellos que, después de recibir a Cristo, se vuelven al camino del error. Pedro, en los versículos siguientes, nos otorga respuestas claras en relación a aquellas personas que, habiendo recibido a Cristo, se apartan de la fe y se vuelven al mundo. Leamos los versículos 20 y 21. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Reina Valera actualizada 2015. Muchos utilizan este pasaje como fundamento para decir que la salvación eterna se puede llegar a perder. Aquí no dice que estos perdieron la salvación, sino que el estado en que se encontraban ahora era mucho peor que antes de conocer a Cristo. Dicho de otra manera, para volverse las cosas del mundo después de haber recibido la salvación, mejor les hubiese sido no haber conocido a Cristo. Aunque esto ya es algo terrible de por sí, no es equivalente a la pérdida de la salvación eterna. Permíteme mostrártelo más claro todavía. Esta expresión no se trata de la pérdida de la salvación como a menudo se malinterpreta, sino de la manera en que los apóstatas se perjudican a sí mismos.
Si un creyente que ha reconocido el camino de la justicia decide volver a un estilo de vida inmoral del pecado y del mundo, su vida habrá de ser peor que antes, y sería como que nunca hubiera sido creyente. El apóstol Pedro dice en otras palabras que aquella persona que tenía un estilo de vida inmoral antes de conocer a Cristo y que comienza a dar sus pasos en la fe cristiana, renovando su manera de pensar y de actuar, se deja seducir más tarde por estos falsos maestros y vuelve a su vida inmoral y codicia. Su estado posterior viene a ser peor que el primero. Casi que hubiese sido mejor no haber conocido la verdad del Evangelio, porque, pues, al tomar la decisión de volver a hacer lo que hacía en su vida pasada, se acarrea terribles daños a sí misma. Así todo, lo máximo que le puede suceder es la pérdida de su vida física a raíz de la manera disoluta de vivir, pero nunca la pérdida de la salvación eterna. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores de esta misma serie, el nuevo nacimiento no tiene vuelta atrás. La salvación es eterna y no temporal. El creyente que, después de haber conocido a Cristo, decide volver a su vida pasada, se daña a sí mismo y posiblemente experimente una muerte prematura como consecuencia de su estilo de vida. La muerte física no es sinónimo de muerte espiritual. La muerte espiritual significa estar separado de Dios para siempre, y eso sí es equivalente a la pérdida de la salvación, pero aquí no habla de muerte espiritual. Vamos a considerar ahora el pasaje de 2 Pedro capítulo 1 versículos 9 y 10. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Reina Valera actualizada 2015. Tropezar no significa perder la salvación eterna, sino dejarse seducir por esos falsos maestros que andaban desparramando doctrinas erróneas. Pedro hace énfasis en no ser corto de vista o ciego directamente, olvidando la purificación de los pecados pasados. Eso quiere decir que aquellos que llegaron al Evangelio y fueron purificados de esa manera de vivir, tendrían que tener los ojos bien abiertos y estar bien despiertos para no dejarse envolver por cualquier falsa doctrina que los impulse a volver a lo que hacían antes. Una de las principales responsabilidades de todo pastor o líder de una iglesia tiene que ver con no dejar entrar a su congregación a los depredadores. Todos aquellos falsos maestros que intenten introducirse en la iglesia para seducir a los creyentes deben ser expulsados sin ningún tipo de misericordia. Alguno puede aducir: ¿es posible expulsar a alguien de una iglesia que predica el evangelio de la gracia? Sí, absolutamente, si se trata de lobos rapaces que intentan robar las ovejas. Justamente esa es la manera de proteger a los que son débiles dentro de la iglesia. Para culminar, vamos a considerar ahora lo que dijo Judas al respecto. Cabe recordar que, como habíamos dicho anteriormente, la epístola de Judas cita, casi de la misma manera, muchos pasajes de 2 Pedro. La razón de esto es que cuando Pedro escribió su carta, estaba advirtiendo a la audiencia acerca de los falsos maestros que habrían de entrar en la iglesia. En cambio, Judas, unos 4 años más tarde, hizo mención a que estos ya se habían instalado en la iglesia. Pedro escribió en tiempo futuro, mientras que Judas citó la carta de Pedro en tiempo pasado. Tanto el uno como el otro estaban refiriéndose a los mismos falsos maestros. En otras palabras, Judas tiene que reconocer que Pedro tenía razón con lo que estaba advirtiendo. La epístola de Judas tiene un solo capítulo. Vamos a considerar allí primeramente los versículos 3 al 5. Amados, o sea, los creyentes, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos, o sea, los falsos maestros, son hombres impíos, que convierten la gracia
de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Ahora bien, quiero hacerles recordar que ya todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Reina Valera actualizada 2015. Judas utiliza aquí la palabra amados y eso quiere decir que les habla a los creyentes. La expresión contender eficazmente por la fe no significa que hay que luchar para no perder la salvación eterna, sino que se refiere a resistir a aquellos que intentan esparcir falsas doctrinas y a no dejarse embaucar por sus argumentos. Estos libertinos o falsos maestros que no eran creyentes ni habían experimentado el nuevo nacimiento, se habían infiltrado en su iglesia para seducir a algunos de la congregación y habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. La gracia divina no es una licencia para pecar. Dios no nos otorga su gracia para satisfacer nuestra carne. Naturalmente que cuando cometemos errores o caemos, no vamos a perder la salvación por ello, pero así y todo, tenemos que cargar con las consecuencias. Además, no podemos utilizar la gracia divina como excusa para tomarnos las cosas a la ligera y hacer lo que nos viene en gana. Aunque Dios nos otorga su gracia de manera totalmente incondicional y gratuita, esta es demasiado valiosa como para utilizarla para satisfacer nuestros caprichos. Estas personas a las que se refiere el pasaje, que convierten la gracia divina en libertinaje y con eso niegan al Señor Jesucristo, no han nacido de nuevo. Y en los versículos 17 al 19 leemos: Judas les sigue hablando otra vez a los creyentes. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos les decían: en los últimos tiempos habrán burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Reina Valera actualizada 2015. Queda completamente claro que estos impíos que causaban divisiones y expandían doctrinas erróneas intentaban hacer caer a los verdaderos creyentes. Por esa razón, Judas les advierte del peligro que esto supone. Tanto Pedro en el pasaje que consideramos anteriormente como Judas aquí utilizan palabras bastante directas para definir la conducta de estos falsos maestros que intentaban infiltrarse en la iglesia. Actualmente vivimos en un tiempo muy difícil y peligroso, en el que somos presionados por las distintas corrientes que circulan por la sociedad. Aquellos que son cristianos solo de nombre se habrán de doblegar a todo este tipo de pensamiento erróneo y habrán de experimentar lo mismo que acabamos de leer en este pasaje. Por tanto, no debemos permitir que estas corrientes de doctrinas erróneas se infiltren en nuestras iglesias. En los próximos años habremos de ser confrontados cada vez más con las distintas corrientes teológicas, las cuales ya están comenzando a emerger en algunos lugares. Estas teologías erróneas intentan poner en duda principios bíblicos básicos para adaptarlos a la sociedad actual y satisfacer aquí sus deseos almáticos para dejar conformes a todos. En el último tiempo de la historia y antes que Cristo vuelva a buscar a los suyos, algunas iglesias habrán de ceder a ese tipo de teología y otras no. Nosotros seremos de aquellos que no habremos de ceder porque estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios, la cual gira alrededor de la obra que Cristo realizó a nuestro favor. En medio de las diferentes influencias modernistas, seguiremos predicando acerca de la gracia divina, la cual está a disposición de todo ser humano sin distinción alguna. Como ya he dicho en otras oportunidades, eso no significa que todos sean salvos automáticamente, sino que cada ser humano debe tomar la decisión personal de aceptar o rechazar la salvación. Todo aquel que tiene una experiencia personal con Jesucristo y le recibe como Salvador es sellado por el Espíritu Santo y éste confirma la palabra de Dios en su espíritu renacido. Nosotros no podemos ni tenemos que cambiar el modo de pensar de nadie.
Solo el Espíritu Santo es quien lo puede hacer y también de manera efectiva. En la próxima enseñanza continuaremos con esta serie. Amén.